Familia preciosa, bienvenidos una vez más a nuestra casa en un pueblito de Chiapas. Muchas gracias por estar aquí. Me gusta levantarme unas horas antes que toda mi familia para tener un tiempo de lectura, para tomarme un tecito, un cafecito y también reflexionar sobre asuntos de la vida. Y es justo aquí en donde nacen muchas de estas reflexiones que comparto con ustedes. Me puse a pensar en aquellos días de adolescencia en donde me encerraba en mi habitación y leía libros de a montón. Lo que más me apasionaba prontamente se convirtió en un arma que mucha gente usaba para lastimarme. Constantemente me enfrentaba a comentarios como ¿de qué te sirve leer tanto? O ¿y eso que lees? Sentía que toda la gente a mi alrededor estaba lista para apuntarme con un dedo al primer error. La vida adulta se vuelve difícil cuando creciste en un ambiente de constantes críticas. Solo quería que la gente se diera cuenta que no leía por ser perfecta o buscar la perfección. Lo hacía porque me doy cuenta de la cantidad de errores que tengo y deseo ser mejor cada día. Con los años comprendí que no puedo controlar lo que otros me dicen, pero sí el cómo sus palabras me afectan. Normalmente empiezo a grabar con ustedes ya después de mi rutina de la mañana, cuando ya me he bañado y ya estoy un poquito más presentable. Me pongo únicamente un poquito de color en las mejillas, un labial para no verme tan pálida y sin color, y me pongo también mis aretes. Siento que con un poquito uno ya se ve más presentable y estamos listos para lo que el día traiga. Recordé mis días de estudiante en donde me gustaba llegar a la escuela con un aroma a fresas, a frambuesa, y este aroma de dossier me trajo ese recuerdo. Recuerdo que me gustaba ponerle un poco de perfume a mi cepillo de peinar porque así también me dejaba un rico aroma en el cabello. Siento que este aroma tiene un toque dulce, jugoso, con frambuesa, pera y un fondo azucarado suave. Tiene un lado romántico pero sin ser empalagoso. Dossier es una marca que crea perfumes inspirados en fragancias de diseñador, pero a un precio más accesible, son veganos y sin crueldad animal. Floral Pear es de esos aromas que se sienten limpio y natural y tiene un toque de pera y flores blancas. También estuve pidiendo este perfume que es el Amber y Saffron, lo pedí para obsequiarlo a una de mis tías. Debo decirles que tiene un aroma cálido con un toque de azafrán y madera. Yo me lo pondría para una noche especial en la que quiera sentirme elegante. De los tres, este fue mi favorito. Fruity Brown Sugar se unió a otro más de mis favoritos. Les dejo en la cajita de descripción el enlace a la página de Dossier. Y ahora sí, familia preciosa, acompáñenme a mi parte favorita. Vámonos a la cocina y vamos a hacer para este día unos ricos huevos con chorizo, con sus frijolitos guisados y también su cafecito caliente. No hay nada tan reanimante como iniciar el día con un rico desayuno. Y estuve leyendo algunos comentarios en donde una de ustedes me aconsejaba partir los huevos uno por uno, para que por si alguno me llega a salir mal, no se me eche a perder todo. Y yo estoy por aquí siguiendo el consejo.
La mayoría de las personas que ven este canal está conformado por personas mayores y yo estoy muy agradecida de tenerlas aquí conmigo porque también a través de los comentarios, créanme, yo también puedo aprender de ustedes, así que les agradezco todos sus consejos. Creo que tengo muchas mamás y muchas abuelitas virtuales y yo estoy muy agradecida de que me vean con tanto cariño. Gracias, familia. Como saben, los frijolitos guisados no pueden faltar en esta casa. Díganme qué ejercicio, qué gimnasio, nada de nada. Con un machacador, los frijolitos, miren, ahí hacemos bastante brazo. Y el desayuno ya está listo, ya salieron estos ricos huevitos con chorizo, que por cierto es más huevo que chorizo. Casi no consumimos embutidos en casa y cuando compramos sí trato de ponerle poquito a las comidas. Y el cafecito caliente también ya está listo, vamos a servirlo y ahora sí, a desayunar en familia. Mi pequeña niña se acaba de despertar y en cuanto se levanta me pongo por aquí a peinarla para que también esté presentable y se acostumbre a andar arregladita aunque solamente estemos en casa. No hay nada como acompañar este rico desayuno con unos chilitos, un poquito de queso, de crema, delicioso. Y este pajarito no sé qué nos está pidiendo, yo creo que quiere entrar a desayunar con nosotros. Y es bastante complicado porque lo meto a la casa por ratitos, pero por más no lo puedo tener todo el tiempo adentro. Y acompáñenme a poner nuestra recámara un poco más bonita, más limpia también. Les platico que tengo varios proyectos para este espacio. Quisiera que trabajáramos con mi esposo en un respaldo de madera que haga que nuestra recámara esté más confortable, más bonita. Creo que la recámara debe ser un espacio limpio, un espacio acogedor, ya que es el lugar en el que toda la familia descansa. Puede que nos falten decoraciones, muebles o sábanas bonitas como las que podemos ver en el internet, pero si ese lugar está limpio y ordenado, creo que tiene todo lo necesario. Yo espero que más adelante podamos empezar a trabajar en la recámara y que ustedes también nos acompañen en todo ese proyecto. Aproximadamente cada 2 días yo trato de pasarle un trapito a los muebles que tengo aquí en la recámara para que no se me llenen de mucho polvo y la limpieza sea más difícil. Si tenemos una buena rutina en cuanto a la limpieza, creo que nos será muchísimo más fácil en el día a día. Siempre me reanima mucho un vasito de agua mineral. Últimamente ando muy fan del agua mineral con gotitas de limón. Voy a trabajar un ratito en la computadora porque tenemos algunos proyectos de carpintería pendientes. No. Estoy haciendo un trabajito de la carpintería, pero ¿qué va a hacer papá? Caramba, yo no sabía eso. Te quiero, mamá. Y familia, quiero compartirles algo muy especial. Le estuve pidiendo de favor a mi vecina y bueno, a todas las personas que conozco luego ahí
me les ando metiendo y diciéndoles, ¿será que si cocina algo rico me puede invitar a su casa para que yo lo vea? Así que me estuvo invitando a ver la elaboración de la sopa de chipilín, que es una comida típica de Chiapas. Saben que me encanta y me apasiona la cocina, pero no tuve la bendición de crecer en un ambiente de recetas y de comida casera. Tampoco estuve el tiempo suficiente con mi abuela como para poder aprender cada una de sus recetas. Me ha tocado ser intencional en este tema para poder seguir creciendo. Doy gracias por las personas que están dispuestas a compartirme un poco de su conocimiento. ¿Recuerdan el árbol de cupapé que tenemos afuera de la casa? Pues bueno, por aquí estamos haciendo dulce de cupapé, típico de Chiapas y de San Fernando. Por supuesto, como todo buen aprendizaje, no podemos quedarnos únicamente con la teoría, así que me vine al mercado a comprar mis ingredientes para poner manos a la obra en esa sopa de chipilín. Ya les he compartido que vivo en un pueblo realmente chiquito, no hay muchas cosas novedosas, así que me fue bastante emocionante encontrar este tipo de trastes por aquí. No sé si a ustedes les gustan, pero a mí me encantan las ollas, los trastes con este tipo de patrones así florales, se me hacen muy bonitos y muy cálidos. Y ahora sí, ya con todo comprado, vámonos a la casa. Sentí que mi casa ya se sentía un poco triste porque tenía 2 semanas que no ponía flores naturales, así que fue como algo muy bonito volver a poner flores naturales en mi mesa. La verdad es que no me había encontrado muy bien de salud, anduve con algunos achaques de ciática, también con aquellos dolorcitos que visitan a la mujer cada mes, así que se me dificultó ir por mis flores semanales. Familia hermosa, me encontraba en esta semana luchando con un poquito de dolor en el nervio ciático. Gracias a Dios estoy mucho mejor, pero debo decirles que para mí fue imposible no pensar en muchos de ustedes que a veces me escriben y me dicen: Carly, estoy pasando por una enfermedad que me impide poder cocinar. Estoy pasando por una situación en donde bañarme es el logro del día. Y para esas personas quiero compartir un mensaje el día de hoy. Saben, creo que es muy fácil comparar nuestras vidas con la vida de otros youtubers, de creadores de contenido, de personas que podemos ver en redes sociales que se ven muy productivas y sentir que nosotros estamos haciendo muy poco, sea por una situación de enfermedad o por una etapa de maternidad que ahorita te impide poder hacer muchísimas cosas. Quiero traer una palabra de ánimo a esas personas que el día a día se vuelve desgastante, se vuelve algo difícil, se vuelve como tener que cargar tu propio cuerpo para poder hacer esas labores que otros hacen con mucha facilidad. Soy fiel creyente de que Dios está con nosotros en medio de la salud y también en la enfermedad, cuando hay riqueza, pero también cuando hay escasez. Y Dios de verdad que no se equivoca cuando permite que algo toque y llegue a nuestras vidas. Creo que muchas veces este tipo de pruebas llegan para demostrarnos que no podemos hacer todo, demostrarnos que necesitamos de la ayuda de los demás. Llegan como un recordatorio al decir: bájele 2 rayitas y recuerde que no todo depende de usted.
Me he dado cuenta que sin importar lo que estemos pasando, si ese acontecimiento nos está llevando a ser más humildes, a ser más comprensivos con los demás, si nos está llevando a una mayor dependencia de Dios, es una bendición. Como dice Charles Spurgeon, sin importar cuánto te quiebre, cuánto llores, cuánto te duela, llámalo bendición. Las dificultades, los días difíciles no son para siempre. Pero las secuelas que dejan en nuestro corazón, los aprendizajes que obtenemos de ese desierto, créanme, sí son para siempre. Vamos a empezar la elaboración de la sopa de chipilín. Solamente que en esta ocasión, familia hermosa, no les voy a compartir el paso a paso de esta receta porque es la primera vez que la estoy haciendo. La verdad es que con ustedes aquí en el canal yo no experimento, yo ya les traigo la receta lista y con el sabor comprobado. Mira, mamá, ¿cuántos llevo yo? Mira, bastantes. De volada, más, mejor dicho, bien rápido. Ya en un próximo video, en cuanto sienta que ya domino bien la receta, les voy a traer por acá el paso a paso. Voy a empezar a lavar el chipilín y bueno, mientras estaba en la elaboración de esta sopa, fue imposible no pensar nuevamente en mi mamá. A ella le gustaba mucho esta sopa de chipilín y siempre que podíamos llegábamos a un restaurante que se encuentra, no sé si todavía exista, en el centro de la ciudad, Tuxtla Gutiérrez, y ella muy emocionada pedía su sopa de chipilín. Me pregunto qué pensaría al ver que su hija ahora hace todas estas recetas. La única receta que me salía bien cuando mi mamá vivía eran los sándwiches y también los hot dogs. Así que siempre que pude, la consentí con esos pequeños platillos que yo sabía hacer. Y siempre me dijo, hija, creo que hay algo especial en tus manos, todo te sale muy rico. Creo que desde el cielo celebra mis pequeños logros. Y a este platillo no le puede faltar su quesito fresco y también su crema chiapaneca. Y ahora sí vamos a probar cómo nos ha quedado esta sopita que tiene un aspecto de crema de chipilín. Está deliciosa. ¿No quieren un poquito? Les invito. Familia preciosa, les doy muchas gracias por venir una vez más a visitarnos. Recuerda que, aunque las cosas te hayan tocado difíciles a ti, no significa que debas rendirte, sino que te tomará más tiempo. Pero al final, te aseguro que lo lograrás. Deseo que tengas una hermosa semana llena y rodeada de mucho amor. Los quiero mucho.